Vamos a ver, hermano. El primer paso vamos a tener un testimonio en el día de hoy, viernes. Buenas noches, hermanos, pastor. Bueno, como testimonio les puedo contar, ¿no? Que Dios ha obrado mucho en mi vida, pero en esta noche quisiera hablarle del inicio, ¿no? De cómo fue que Dios transformó mi vida y cómo fue que yo aprendí y también pude comprender el gran amor que Dios sentía por mí, o bueno, siente por mí, ¿no? En ese periodo del 2009, cuando yo ya terminé el colegio, estaba en una etapa pre-universidad, academia, y en ese entonces yo descubrí una mentira, bueno, que fue por parte de mis padres, ¿no? Que me habían engañado. Y estaba con la adolescencia, en la etapa, pues, uno, un problema pequeño lo ve muy grande, ¿no? Lo ve como algo difícil de resolver. Entonces, no tenía la madurez suficiente, ¿no? Como para poder hablar con mis padres y preguntar qué está pasando, ¿no? O que ellos me explicaran. Simplemente me enteré de esto y fue como que un shock, ¿no? Para mí. Entonces guardé un rencor hacia ella, un resentimiento en mi corazón. Y no sabía cómo quitar ese dolor en mi corazón. Entonces, para ese entonces tenía una amiga que era cristiana, pero yo nunca me había acercado a ella, o sea, sabía que era cristiana, pero nunca me había acercado, nunca dado con ella. La conocía, era mi compañera de colegio y nos encontramos también en la academia, pero no hablábamos mucho, ¿no? Sí nos conocíamos. Y ella me notaba muy triste. Ella siempre, normalmente estábamos alegres, siempre a mis cosas, ¿no? O conversábamos de algo alegre, pero ella me notaba muy triste. Y ahí es donde Dios toca el corazón de ella, ¿no? Ella habla conmigo, me comparte la palabra de Dios y me enseña que a Dios no le agrada que yo juzgue a mis padres o que yo guarde rencor en el corazón, ¿no? Ella me comparte eso y yo entiendo, gracias a Dios, yo comprendo su palabra, ¿no? Donde Dios nos dice que debemos de honrar a los padres. Que, ¿quién soy yo para juzgarlos? O sea, yo tengo mis propios pecados, tengo mis propias dificultades, mis propios errores. Y es más, que cuando sea padre, cuando sea menor y forme una familia, también voy a cometer errores. No, y no está bien de que yo juzgue, que yo los juzgue. Cuando confieso fue cuando acepté a Jesús en mi corazón y Dios trabajó conmigo. No fue fácil, o sea, no fue solamente la acción de fe y al día siguiente ya todo estaba bien. No fue así, fue todo un proceso, pero Dios fue trabajando en mí, o sea, trabajando en mi corazón para yo perdonarlos, para yo volver a confiar en ellos y volver a tener la relación como padres e hijas. Poco a poco fue calmando, ¿no? Hasta que ya pude hablar a Dios, pude conversar con ellos y decirles todo lo que yo había pasado, ¿no? O sea, todo ese dolor que me había causado aquella mentira. Entonces aprendí mucho, mis padres también aprendieron de que no es bueno que un padre o una madre engañe a sus hijos. Igual yo también aprendí, ¿no? Que cuando yo me bendice hijos, pues nunca mentirles, ¿no? Nunca ocultarles algo, siempre hablar con la verdad, ¿no? Y todo esto lo pude aprender, ¿no? Lo pude aprender porque Dios tocó mi vida. Yo sé que si no hubiera sido así, pues yo hubiera seguido guardando rencor o tal vez ya me hubiera ido de la casa o no sé qué tantas cosas hubiera hecho, pero sé que Dios no le agrada eso, ¿no? Y eso es lo que quería compartirles como testimonio en esta noche. Gracias, Qué Pastor bonito Fernando. testimonio, Karen, qué bonito testimonio. Y es agradable a los ojos de Dios, como también a nuestros oídos, que somos también, igual que tú, siervo de Dios, hijo de Dios. Hoy día vamos a ver, por favor, en Mateo, capítulo 11, versículo 25. Mateo, capítulo 11, versículo
25. Es una lectura bíblica. A ver, la palabra del Señor dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Grandes cosas dice el Señor. Y con mucho respeto ahí dice el Señor, Jesús alaba a su Padre y lo reconoce, y le reconoce que es superior a él, tanto en el cielo como en la tierra, y depende de él, de la soberanía de su Padre. Y eso es muy bueno, así como lo reconoció acá la hermana Karen, el puesto que tiene el Padre dentro de la familia y lo que Dios quiere que todo hijo y toda hija debe de honrar al Padre. Siempre le digo yo que en Efesios capítulo 6, versículos 1, 2 y 3, si en esa línea te alineas en esa palabra del Señor, Dios te va a bendecir, hermana, sin que te des cuenta. Sin que te digo, porque soy un hombre que he sido bendecido por esa promesa de Dios. Tengo tantas cosas que poder contarles a ustedes que de repente me van a decir, ¿qué pasa? ¿Has estado cerca del Señor? Sí, he estado cerca del Señor. El Señor ha estado cerca de mí. Cuanto más lo buscas al Señor, Él está más cerca de ti. Y mire, acá tenemos que dice, creo para comprender. Y vamos a ver lo que dice en lo que hemos leído. A veces oímos decir, no intentes comprender, cree simplemente, dice. Y hay muchos que hemos escuchado esas palabras en las personas. Esta frase puede parecer muy piadosa, pero no corresponde totalmente con lo que dice la Biblia. Es cierto que la revelación de los pensamientos de Dios es tan profunda que solo podemos tratarnos superficialmente, muy cierto. Y desde luego la fe siempre viene en primer lugar, porque por la fe entendemos, pero Dios desea que mediante la fe lo conozcas cada día más para comprender lo que soy, recibir su plan y discernir su voluntad. No pide una obediencia ciega el Señor, eso es muy cierto. El Señor no pide una obediencia ciega, no. Siempre respeta la voluntad de su creación, sino una confianza viva e inteligente. Por eso siempre se le dice, mi confianza está en ti, Señor. Y no nos dice que es una confianza ciega, viva. Quiere decir que en acción, inteligente, racionalmente, mejor dicho. Así es. Sino una confianza viva e inteligente que se expresa sobre todo en el deseo de comprender cada vez mejor los pensamientos de Dios. De ahí la oración. Dame entendimiento y viviré, dice. Oración tan necesaria para cada uno de nosotros. Es una oración sencilla, la cual expresa que sin la gracia de Dios, la ayuda de su Espíritu, la revelación de Dios mismo, queda fuera de mi alcance. También es una oración que confía en las promesas de Dios, lo cual lo acabo de decir de Efesios, quien desea darnos a conocer sus pensamientos revelados en la Biblia. Leamos pues la palabra de Dios en oración, sometiendo nuestra inteligencia a su autoridad. Y ahí lo tenemos en Proverbios 3:5. En ella hallaremos al Dios de amor. Jesús alaba a su Padre, lo cual hemos leído, por haber escondido estas cosas de los sabios y entendidos y haberlas revelado a los niños. Los niños aceptan sin prejuicio lo que son sus padres le dicen. Ojalá sea nuestra actitud respecto a lo que Dios nos dice. Por eso el Señor dijo cuando estaba sentado
en un tiempo y dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué lo dijo que es el reino de los cielos? Porque el niño tiene un corazón limpio, un corazón sin pecado. Es un niño inocente, limpio de todo pecado. Por eso el Señor dice, de ellos es el reino de los cielos. Pero no lo dice así de un adulto. No lo dice. Porque es cierto, como dice, la sociedad nos corrompe. ¿Pero qué? ¿Lo corrompe? ¿Qué lo corrompe? Ya son tres cosas, le dije. El mundo, el enemigo y nuestra propia naturaleza. Son tres enemigos que van detrás de nosotros cabalgando. Así es. Esa sería la lectura nuestra. Vamos a tener del hermano Joel para exponer la palabra del Señor. Adelante, hermano. No, pastor, gracias por el privilegio que nos das. El tema que usted me encargó fue en Mateo 13, capítulo 13, versículos 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Ya. Dice la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta ahí, hermanos. Ya, el Señor Jesús se refiere a dos parábolas. El primero es el parábola del tesoro y el segundo es parábola de talentos, ¿no es cierto? Entonces, las dos parábolas tienen el mismo significado. Ambas presentan la salvación como algo escondido en la mayoría de las personas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, los discípulos preguntaban, vamos a ver en Mateo 13, 11, ahí le preguntan a sus discípulos más adelante, más a la vuelta, 13, 11, le preguntan y le dicen, desde el 10 podemos decir ver, ¿no? Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado conocer, ¿no? O sea, que más a ellos no les es dado. O sea que el Señor Jesús dijo, ¿no? Que estas parábolas se referían, o sea, que en ese entonces estaban hablando al pueblo de Israel, el Señor Jesús, y el pueblo de Israel no entendía. Entonces, por esa razón, Él les hablaba de esta forma, ¿no? Entonces, en realidad, el tesoro escondido es el reino de los cielos que ha venido. Apóstol Pablo también dice, ¿no? El Señor Jesús mismo, por ejemplo, acá en el Señor Jesús mismo afirma que Él claramente que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios, soberanamente todo dado a los elegidos. O sea que Dios nos da ese don de poder entender, pero muchas personas no pueden entender esto. Apóstol Pablo, por ejemplo, hablando en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, también habla de este tesoro importante, refiriéndose a qué valor tiene ese tesoro. Dice,
pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Eh, Vasos de barro, en el tiempo de apóstol Pablo, en el tiempo del Señor Jesús, antiguamente se usaban vasos de barro. Y los vasos de barro, en otro texto bíblico, el Pablo dice, hay vasos de honra y vasos de deshonra, ¿no es cierto? De deshonra. En este caso, había vasos para cosas finas y para guardar también algunas cosas. Y también dice que los vasos de barro servía también para cosas viles, como se podía hacer, ¿no? Así dice. Entonces, ahora, pero el apóstol Pablo dice que el Señor, Jesús, afirma aquí claramente que la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios, soberanamente, ¿no? Dado a los elegidos. O sea que cuando nosotros hemos conocido al Señor, no teníamos ese vaso, no éramos vasos de barro, pero eh, servibles, sino que éramos unos vasos que no estábamos inservibles, como se podría decir. Entonces el Señor, cuando llega, usa personas frágiles, impredecibles o excluidas, ¿no? Dios deja claro que la revelación es el resultado de su poder y no de algún poder de sus mensajeros pudiera generar, ¿no es cierto? O sea que la palabra de Dios es el don, es el preciado que es el que nos da a todos, y de ¿cómo se llama? De un vaso frágil, de un vaso inservible nos convierte a un vaso bueno, ¿no? Es importante. El gran poder de Dios supera, dice, ¿no? Y transfiere a la vasija de barro, ¿no? Por eso que es importante entender, ¿no? Que, como decía, que estos parábolas simbolizan el reino de los cielos. Ahora, también hay que entender también que la perla, por ejemplo, cuando hablamos de la perla, hay esa parábola de perla. Dice el Señor Jesús, también habla, ¿no? Es comparado con una perla de buen precio, ¿no? Es que cuando una persona encuentra la palabra, o sea, que la perla, que es precioso, y podemos entender también que antes había también perlas preciosas y perlas para uso personales. Podemos ver en Timoteo, Pablo dice a las mujeres que no se atavíen de perlas preciosas para llamar atención. También en el Apocalipsis habla también de la ramera que se vestía de perlas preciosas, ¿no? Pero acá el Señor Jesús habla de las perlas preciosas que no tienen precio, que es inalcanzable. No, y en Apocalipsis 21, por ejemplo, habla de que las 12 puertas eran de 12 perlas. Cada una de las puertas eran una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como brillo. La perla era tan valiosa, como decía, que la persona que la ha revelado es tan deseosas de renunciar a todo lo que tienen para poseerla. Cuando una persona conoce, tiene encuentro personal con el Señor Jesús, eh, así como el vaso que no servía para nada, como se dice, entonces el Señor cambia a esa persona. Y en este caso la perla preciosa también se refiere que la persona que tiene encuentro personal con el Señor, empieza a cambiar su vida anterior con la nueva vida, porque la vida antigua no era agradable a los ojos de Dios, no estaban de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, una persona para que pueda cambiar, para que pueda seguir adelante,
tenemos que seguir esforzándonos en buscar este tesoro que es la palabra de Dios, que nos ha dejado el Señor. Tenemos que seguir esforzándonos a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? De vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque como le digo, no seamos así, tal vez muchas veces conformistas con lo que conocemos la palabra, sino que tenemos que entender a poder enseñarles a cada persona, porque sabemos que aquellas personas que no conocen al Señor, la sentencia de ellos es tan grande, tan fuerte, y no sabemos, sabemos nosotros en qué van a terminar ellos cuando no conocieron al Señor. Hoy en día mucha gente está yendo a la presencia, a otra vida, sin conocer al Señor. Entonces, uno a veces tiene que pensar bastante en esto porque es muy importante hablarle a la persona. Así quiera escuchar o no quiera escuchar, se siembra la palabra de Dios. Y también si tenemos contacto por el teléfono con los amigos, presentarles versículos bíblicos para poder ellos entender, escuchar, porque es muy importante sembrar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, como le decía, estas dos parábolas se refieren al reino de los cielos. Y el Señor Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, ¿no es cierto? No lo recibieron, sino que rechazaron. Y a los que recibieron, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1, 11, 12, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender. Nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios para poder seguir adelante, hermanos. Y lo más importante es dar gracias a Dios por este tiempo, por la vida que nos da y también por la salvación que nos da, por habernos dado este regalo de la salvación y este gran tesoro que es la palabra del Señor para nosotros. Y debemos escudriñar cada día para poder entender y comprender y también así más amar al Señor y también también tener más temor a Dios, ¿no? Eso es muy importante, hermanos, entenderlo esto y demos gracias al Señor por este tiempo. Esto quería compartirles y vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, por tu gran amor, tu fidelidad. Ayúdanos a entender cada día tu palabra y gracias, Señor, también por tu palabra que hemos escuchado, que hemos compartido, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a poner en práctica, reconociendo que eres nuestro único Señor y nuestro Padre que nos has enviado al Señor Jesús para salvarnos, Padre. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Joel. Acá el Señor, en estas dos parábolas, solamente lo da a los apóstoles nomás, a sus discípulos. Pero aún los discípulos de Dios, del Señor no lo entendieron. Los discípulos del Señor no lo entendieron. Pero fue necesario que el Señor se detuviera y le explicase. Aún así lo entendieron a medias. Pero cuando conforme iba sucediendo la cosa, pudieron entender, justamente con su muerte pudieron entender lo que aquí en esta parábola le estaba diciendo el Señor. El Señor estaba revelando lo que iba a venir a futuro. Estaba revelando lo que ha de venir a futuro. Así es. Esa es la interpretación no es fácil, hermano. Pero sí nos guarda una gran verdad. Lo que iba a suceder inmediatamente él en la cruz. Acuérdese, el mercader era él y la perla era la iglesia.
Él se sacrifica por la iglesia. Pierde su vida en la iglesia. Por eso dice diligentemente, y el otro no lo es, pero sí, es el Señor, es el Señor.